Este, Como siempre estamos hablando temas de la oración. Y me gustaría llevarlo en esta noche al libro de Éxodo, por favor, libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro apasionante, es un libro donde nos enseña la liberación del pueblo judío. Empieza el libro contándonos cómo Dios hizo el milagro de salvar la vida de Moisés y cómo de una manera milagrosa él pudo llegar al palacio de Faraón y poder ser criado ahí y poder llegar incluso a prepararse, tener la preparación adecuada para que Dios lo fuese a usar más adelante. Y dice la palabra, pues pasando el tiempo, él llegó a conocer a Dios en el capítulo 3, ¿verdad? Él conoció al Señor y el Señor lo usó, ¿verdad? Para libertar al pueblo. Y es impresionante porque la vida de Moisés, la vida del pueblo nos enseña, el énfasis realmente está en la misericordia de Dios, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha sido maravilloso. Y es interesante porque la fidelidad de Dios se muestra a todo lo largo. En el capítulo 13, después de que han pasado las plagas, el Señor empieza a hablar con el pueblo de que Él lo va a llevar a la tierra prometida. Y es importante entender en estos pasajes cómo la misericordia de Dios, cómo su fidelidad, cómo sus promesas se cumplen, a pesar de que muchas veces Dios hace las cosas muy diferentes a lo que nosotros estemos esperando que Dios haga. Una de las cosas que los cristianos necesitamos aprender es a sacar a Dios de la caja en la que lo tenemos. Muchas veces pensamos que Dios solamente tiene que obrar de una manera o va a responder solamente si oramos de cierta manera. Pero realmente Dios es soberano y Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Entonces dice la palabra aquí que después de la liberación del pueblo judío, Dios decide darle al pueblo judío, darle al pueblo una ruta. No era la normal. Normalmente piensan los teólogos que el pueblo estaría muy pronto, si salía de Egipto directamente a la tierra de Canaán, era pocos días realmente para llegar, a pesar de que eran muchos, casi 2 millones de personas. Pero Dios en su sabiduría sabe lo que muchas veces vamos a enfrentar y a veces desvía nuestro camino para que no tengamos que enfrentar las cosas para las cuales no estamos todavía preparados. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 17, si usted va conmigo, por favor, capítulo 13, en el versículo 17, vea lo que dice, por favor. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era lo más rápido para llegar, era cuestión de días, sino que Dios los lleva por una ruta que tardarían meses, por un lugar desierto, desértico, por un lugar donde tendrían que incluso cruzar el mar Rojo. O sea, Dios tenía propósitos específicos delante para la vida del pueblo, a pesar de que el pueblo no los entendía. Y muchas veces pasa así con nosotros. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios de una manera completa. Hay cosas que pasan en la vida diaria que nosotros no sabemos por qué suceden, pero Dios siempre tiene un propósito específico para lo cual suceden. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, fíjense lo que Dios dijo, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, Dios sabía que el grupo de personas que estaban saliendo de Egipto, el pueblo judío, no eran guerreros, eran gente que había vivido toda su vida prácticamente en esclavitud. O sea, hay gente que nació, gente que estaba allí en el pueblo, que a lo mejor como Moisés tendrían varios años, no sé, tendrían cerca de 80 años, o gente que había realmente nacido en la esclavitud precisamente toda su vida, todo lo que habían sabido era recibir azotes y hacer trabajo forzado, pero no sabían cómo pelear. Entonces Dios se da cuenta de que si el pueblo se va por el camino corto y pasa por la tierra de los filisteos, es muy probable que se desanimen y a ver que vienen contra ellos los filisteos, se regresarían a Egipto. Entonces la liberación de Dios se vería afectada por una decisión del pueblo al ver que la guerra está ahí, no seguir adelante. Entonces muchas veces Dios hace las cosas porque Él sabe realmente lo que es mejor para nosotros. Es ahí en el capítulo 14, versículos 1 y versículo 2. Éxodo 14, versículos 1 y versículo 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Peairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón,
delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces Dios decide llevarlos por este camino donde el pueblo va a tener que enfrentar la guerra, pero según los términos de Dios. El pueblo va a enfrentar retos, pero Dios va a estar ahí para cuidar al pueblo en todo momento. Entonces, el pueblo va a aprender lecciones en el proceso que solamente aquí pueden aprender. A veces en la vida cristiana, la única manera de aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos es a través del fracaso. Cuando el fracaso que viene cuando tomamos malas decisiones, cuando pensamos que nosotros sabemos mejor las cosas, Dios muchas veces permite que pasemos por ese camino largo, por ese camino difícil, para que aprendamos que siempre debemos de consultar a Dios antes de tomar decisiones. No podemos pretender tener una vida fructífera, una vida bendecida, a menos que Dios sea tomado en cuenta en todas las cosas que hagamos. Entonces Dios le enseña por lo menos dos cosas que podemos ver ahorita en estos versículos, en este capítulo 13. En el versículo 5, por ejemplo, el Señor le enseña al pueblo, les recuerda las promesas que ya le ha dado. Ya varias veces Dios ha dado las promesas, por ejemplo, en Éxodo capítulo 6. Usted va conmigo a Éxodo capítulo 6. Ya ahí Dios había dado la promesa al pueblo de que Él los iba a llevar a la tierra prometida, pero recuérdense, era Dios que los iba a llevar. No era la inteligencia del pueblo, era Dios que va a llevar al pueblo. Entonces Dios es el que hace los milagros. Capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 18, Éxodo capítulo 6. A ver, déjeme ver si lo encuentro acá. Creo que es el versículo 8. Ok, versículo 8, perdón. De versículo 1 al versículo 8. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: esta es la palabra, el mensaje que Moisés tenía que darle al pueblo judío que estaba en esclavitud. Yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. O sea, Dios le da el mensaje que Dios le manda al pueblo, es que Él los va a llevar a la tierra prometida, que Él les va a dar esa tierra. No es el pueblo que la va a ganar, es Dios que se lo va a dar. Entonces aquí en el capítulo 13, Dios le vuelve a recordar al pueblo, ahí en el versículo 5, vea lo que dice ahí, Éxodo capítulo 13, versículo 5. Y cuando Jehová te hubiere metido, otra vez le recuerda las promesas al pueblo. Aquí está hablando Moisés al pueblo. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración este mes. O sea, el pueblo tenía que acordarse de que el entrar a la tierra prometida era parte de las promesas de Dios. No era el pueblo que estaba logrando esta victoria de salir de Egipto, de la esclavitud, era Dios. Entonces Dios les recuerda que Él va a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Es importante que recordemos esto, porque más adelante esto tiene que ver mucho con la oración. Recuérdense, Dios fue el que le prometió al pueblo que lo iba a meter a la tierra prometida. El libro de Éxodo abunda en esa promesa que repite una y otra vez para que el pueblo se da cuenta de quien lo va a meter a la tierra prometida es Dios. Y la segunda cosa que uno puede ver en este capítulo 13 es que Dios se compromete a caminar con el pueblo. Es interesante que la Biblia a lo largo, tanto para Israel como para la iglesia, Dios siempre usa las dos promesas. Hace la promesa de que Él va a lograr los propósitos que se ha propuesto con nosotros,
Por ejemplo, en caso de la iglesia, dice el libro de Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros y nos va a llevar hasta el final. O sea, Dios incluso dice la palabra que ya nos ve glorificados, Romanos 8. Entonces, así como al pueblo le prometió que él, así como los había sacado de Egipto, y así como a nosotros Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, así Dios le promete al pueblo que él los va a llevar a la tierra prometida, y también Dios dice que él los va a llevar a la eternidad con él. Entonces, la segunda cosa que Dios le promete al pueblo, que está allí en capítulo 13, en el versículo 21, capítulo 13 de Éxodo, versículo 21. Aquí el Señor le promete algo al pueblo que es sumamente importante para nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Dice, versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Lo que estaba al frente era el desierto, ¿verdad? Al frente del pueblo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, la segunda cosa que Dios nos enseña en este capítulo 13 es que Dios nos promete su presencia. Si ustedes recuerdan Mateo capítulo 28, en el versículo 20, dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete que está con nosotros en cualquier circunstancia que estemos pasando. Esa es su promesa, que Él nos va a llevar hasta el final, pero también Él va a ir caminando con nosotros. De hecho, cuando el Señor Jesús se va a ir ahí en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, Él dice que es necesario que Él se vaya, pero que venga otro consolador. Dice el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros y con vosotros. Es decir, el Espíritu Santo está en mí, pero al mismo tiempo me acompaña. Es decir, nunca yo como cristiano puedo estar solo, porque Dios ha prometido que su presencia estará conmigo en cualquier momento. A veces hay momentos de soledad en el que pasamos como cristianos, y es normal, hermano. El ser humano es emocional, es temperamental, y hay momentos en que todos nos vamos a sentir solos, vamos a sentir que nadie está ahí para nosotros. Pero la palabra nos recuerda que a pesar de que nosotros no sintamos la presencia de las demás personas, Dios sigue estando allí. Esa es su promesa. Eso es lo importante. Y esto es importante también que lo recordemos, no solamente que Dios ha dado promesas, sino que Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros. Esto es bien importante, porque más adelante, cuando el pueblo se enfrente a las circunstancias, usted va a dar cuenta del lugar que ocupa la oración. Dios nos ha dado la oración como un privilegio. Dios nos ha dado la oración como un recurso, realmente, como un privilegio para acercarnos a Él, pero también un recurso. Cuando yo quiero realmente hablar con el Señor, es a través de la oración que puedo hacerlo. Así como Él me habla a través de su palabra, yo también le puedo hablar a Él a través de la oración. Es un privilegio que solamente nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, podemos tener. Y uno ve en el pasaje claramente el pueblo judío obedeció a Dios. Ellos acababan de ver los milagros, acababan de ver las plagas, acababan de ver cómo Dios les había salvado la vida, que solamente los primogénitos de los egipcios se murieron, pero que los del pueblo judío quedaron vivos. Entonces, ellos habían visto los milagros. Y muchas veces cuando uno ve milagros en nuestra vida o cosas que Dios hace, oraciones que Dios nos responde, eso fortalece nuestra fe. Pero recuérdese, en la vida cristiana hay altos y bajos, hay montañas y hay valles, y tenemos que aprender a confiar. Por eso el salmista decía en el Salmo 23 que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él va a estar conmigo. Entonces su presencia sigue estando ahí, a pesar de a pesar de los problemas. Y como decía, el pueblo todavía recordaba la victoria del Señor. Ellos habían visto los milagros, habían visto cómo Dios había castigado al pueblo judío, pero al pueblo egipcio, perdón, pero había salvado al pueblo judío. También recordaban cómo Dios venció a los magos. Recuerdan cuando Moisés se enfrentó a los magos, cómo el poder de Dios fue más fuerte que el poder del enemigo. Entonces, Dios había humillado a los dioses. En teología muchas veces se piensa
o se presenta que las plagas realmente es una lucha de dioses. No es simplemente las plagas. Si usted observa, cada plaga tiene que ver con un dios de egipcio. Cada de Egipto, cada plaga, la plaga de las ranas, de los piojos, del sol, de la sangre, todo tiene que ver con los dioses de Egipto, perdón. Entonces, cuando Dios los vence, Dios está demostrando su soberanía, su superioridad a los dioses que tenía el pueblo Egipto. Entonces, que el pueblo estaba recordando todas esas promesas, el pueblo estaba recordando todos los milagros que Dios había hecho y eso le fortalecía la fe. Ellos habían visto cómo los ganados de los egipcios se habían muerto y el pueblo judío se habían quedado sin ningún problema. Entonces, por sobre todo, ellos habían visto toda la destrucción que había habido y cómo de manera milagrosa Dios protegió las cosechas de los judíos y los animales de los judíos y cómo Dios incluso guardó a los primogénitos. Imagínense el dolor del pueblo de Egipto perder cada familia su primogénito. Eso era duro, hermano. El dolor era muy fuerte, pero Dios se presenta entonces, le recuerda al pueblo judío que Él se presentó a Abraham como el Dios todopoderoso. Ese Dios no cambia, hermano. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero ahora se le presenta al pueblo como un Dios personal, no solamente como el Dios que tiene todo poder, sino como el Dios personal, porque les presenta a ellos su nombre personal, que es Jehová o Yahweh, que es el nombre más adecuado. Ahora, qué bonito fuese, ¿verdad? Que en nuestra vida cristiana todo fuera ir de victoria en victoria, que Dios nos guiara por el camino que tenemos que andar y que todo pues fuera triunfo. Estar recordando las promesas de Dios, sabiendo de que Dios en su momento nos va a bendecir y va a cumplir sus promesas. Y es claro que Dios las va a cumplir, hermanos. Pero tenemos que entender que la vida cristiana es de altas y bajas. Hoy estamos sanos, mañana estamos enfermos. Hoy tenemos trabajo, mañana estamos en el desempleo. Hoy tenemos paz y tranquilidad en la familia y pronto se puede dar una situación, una crisis con el esposo, esposa o con los hijos o con los padres. O sea, los problemas se van a dar. Y el pueblo tenía que recordar en todo momento que a pesar de lo que venía en el futuro, que ellos no sabían lo que venía, recuérdese, quien decidió cuál camino iban a recorrer era el Señor. Quien sabe lo que usted y yo vamos a pasar el día de mañana es el Señor. O sea, ninguno de nosotros tiene control del futuro. Ninguno de nosotros incluso tiene control del presente, porque el presente se va rápido. Cada segundo que va pasando, el tiempo se mueve rápido y no sabemos qué es lo que viene en el futuro. Pero tenemos que recordar estas dos cosas que este pasaje, capítulo 13, nos enseña. De que Dios es fiel a sus promesas y que Dios siempre ha prometido estar con nosotros. No importa lo que estemos pasando. Yo no sé realmente cuál es la crisis que usted está pasando en este momento. No sé en medio de la semana cuáles son las crisis que estamos enfrentando. No sé si a lo mejor hay una situación que nos está afectando de tal manera que nos sentimos angustiados, nos sentimos desanimados, nos sentimos a lo mejor tristes, sin fuerzas para seguir, sin deseos de luchar, con deseos de abandonar, de tirar la toalla, de darnos por vencido, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Recuérdese, las promesas que están ahí en la Biblia siguen estando en vigencia hoy. Dios ha prometido estar con nosotros, guiarnos. Dice la palabra que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. O sea, el Señor es la promesa que nos da, pero también ha prometido estar con nosotros a cada momento. Recuérdese, las crisis van a venir y nosotros no sabemos cuáles crisis van a ser, pero Dios sigue estando allí, como dice la palabra, como un poderoso gigante. Entonces a mí me gustaría orar en este momento, antes de que hagamos los comentarios sobre este capítulo 13. Después el siguiente miércoles vamos a estudiar el capítulo 14 y luego el 15. Pero vamos a orar para que si en algún momento hay una necesidad que a lo mejor usted tiene en su corazón, que no ha compartido con nadie, pero que hoy quiere presentar delante del Señor, no necesariamente tiene que orar en voz alta. Es algo que usted allí en su cuarto, en su casa, donde está ahorita en este momento conectado, que usted pueda orar al Señor, derramar su corazón delante de Dios
y dejar que sea el Señor el que lo abrace, lo anime, lo soporte, lo haga que vaya hacia adelante, que le dé que la palabra que estamos estudiando hoy en esta noche sea palabra que edifique nuestra vida. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por esta noche, Señor, que podemos orar, Señor, interceder unos por los otros. Mi Dios, solamente tú conoces en detalle cada problema, Señor, cada situación que estamos pasando. ¿Cómo nos sentimos en este momento, Señor? Solamente tú entiendes el desánimo, muchas veces la falta de deseo de seguir. Muchas veces, Señor, la depresión que a lo mejor estemos enfrentando, que a lo mejor la soledad, Señor, la tristeza, la angustia, la desesperación, bueno, cualquier cosa que estemos pasando, Señor, en este momento. Te damos gracias porque solamente tú nos entiendes, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él vive, Señor, con nosotros y en nosotros. Y dice tu palabra, Señor, que Él intercede delante de ti, Señor, con gemidos indecibles. Aquellas cosas que a lo mejor ni nuestras mismas palabras pueden expresar, que a lo mejor nosotros mismos no entendemos cómo nos sentimos. Tú sí nos entiendes, Señor. Tú entiendes realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, que no lo podamos expresar con palabras audibles, con palabras comprensibles para otros seres humanos, pero tú sí entiendes, Señor, y el Espíritu Santo sabemos que toma nuestras necesidades y las presenta de ti con gemidos indecibles. Señor, te pedimos en este momento, Padre, que seas tú, mi Dios, poniendo tu mano, Señor, de sanidad sobre aquel que esté enfermo. Aquel, mi Dios, que a lo mejor está pasando un momento de tristeza, Señor, de cansancio por la enfermedad, Señor, cualquiera que sea. Aquel, mi Dios, que a lo mejor está en tristeza, Señor, por cuestiones que están pasando, por crisis que a lo mejor están pasando en la familia que está en nuestros países, Señor, o con la familia acá. Solamente tú conoces, Señor, la necesidad. Solamente tú conoces el dolor que muchos a veces están experimentando, Señor, por cualquier situación que estén pasando en este momento, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, porque tú nos das el privilegio de orar, Señor, de clamar delante de ti, de poder, Señor, presentar cada necesidad, de poder, Señor, hablar contigo, Señor, sabiendo que tú no me vas a hablar de mala manera, Señor, que tú nunca vas a estar ocupado para mí, Señor, que tú, Señor, siempre estás disponible, que siempre, Señor, puedo llegar a ti, a tu presencia, en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor, que puedo, Señor, acercarme a ti y saber que tú estás ahí, que puedes escucharme. Y, Señor, gracias por la bendición que tú me das de tenerte como Padre y de poder, Señor, clamar a ti en cualquier momento. Ayúdame a recordar cada promesa que tú me has dado, Señor. Ayúdame a recordar que tú estás conmigo a cada momento. Ayúdame a recordar, Señor, que sin importar las cosas que vayan a pasar, tú, Señor, sacarás algo bueno de cada situación que estemos enfrentando. Por eso, mi Dios, te damos gracias, por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Y, Padre, que cada hermano o hermana que a lo mejor está, Señor, en necesidad, que seas tú, mi Dios, supliendo, que seas tú, mi Dios, haciendo el milagro que tú quieras hacer en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, también por el día viernes, Señor, que tendremos la asamblea, Señor. Danos palabras, Señor. Danos sabiduría para toda decisión que vayamos a tomar. Y, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús también, Señor, que tú bendigas al hermano Javier, Señor, allá en Nicaragua, a Wesley allá, Señor, en Pleasantville, a los hermanos allá en Cuba, Señor, te pedimos que seas tú, mi Dios, obrando en cada familia, Señor, de nuestras iglesias. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en esta noche. Y ponemos, Señor, la palabra que tú nos has dado, Señor, en tus manos, para que seas tú el que nos la siga recordando. Y, Señor, que podamos siempre mantenernos en confianza delante de ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche triste y en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará.
Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche triste y en el día de prueba, nunca Jesucristo me da